este video vamos a ver acerca de bucles repetitivos o sentencias repetitivas. Dentro de MATLAB encontramos al while y al for. Entonces primero en el editor escribimos a manera de comentario que trataremos acerca de sentencias repetitivas. Escribir un comentario es empezar una línea con el símbolo de porcentaje. Entonces, como les decía, un bucle es el while y otro es el for. El while tiene la siguiente estructura. ¿No? De la misma manera que habíamos visto anteriormente, en el if finalizamos con un end. El while es lo mismo. Escribimos entre paréntesis la condición, aquí en el centro las sentencias que se van a ejecutar y finalmente finalizamos el bucle con un end. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos una variable x0 inicializada con el valor de 7 y que queremos aumentarla de 1 en 1 mientras que sea menor que 20. Es decir, aquí escribimos dentro del bucle while mientras que x0 sea menor que 20. Ello nos asegura que la primera vez que se va a iterar el bucle se ingrese directamente a la sentencia sin problema alguno. Y aquí escribimos que a x0 le asignamos el valor que tiene actualmente más 1. Ello hace que de 7 se aumente a 8 y continúe aumentando en cada iteración hasta que llegará un momento en que x0 vale 19 y entonces 20 se almacenará en x0 y para cuando se vuelva a preguntar si 20 es menor que 20 ya no cumplirá la condición y continuará con el resto de instrucciones que se especifiquen posteriormente. De momento vamos a ejecutar esto para ver el resultado en la ventana de comandos. Para ello hacemos clic en este icono. Minimizamos y podemos ver el resultado, en el que se muestra los valores de la variable x0 igual 7, x0 igual 8, 9, 10, 11, así respectivamente hasta el 20. Entonces, eso es lo que hace estas 4 líneas de código. Como vemos, ya no es necesario que nosotros mismos repitamos constantemente estos aumentos, sino que estos se realizan gracias al bucle while. Como podemos observar, MATLAB resalta con un subrayado de color rojo estos iguales. Si nosotros posicionamos el cursor por encima de ellos, nos dirá que debemos terminar la sentencia con un punto y coma para suprimir la salida. Eso es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Es decir, si yo coloco punto y coma al final de estas asignaciones, pues ya no se va a reportar en la ventana de comandos el nuevo valor que se ha asignado, sino que simplemente se asigna. Por lo tanto, esto de aquí no mostraría ningún resultado por la ventana de comandos, sino que para mostrar el valor final yo tendría que hacer uso de disp. Y dentro de disp escribir x0 para que se reporte el valor. Otra cosa importante es que dentro de nuestros scripts es importante también escribir CLC para que cada vez que ejecutemos una y otra vez nuestro bloque de código ya se borra el contenido que estaba antes. Ejecutamos nuevamente y podemos ver cómo ahora solamente muestra el resultado final y no muestra cada vez que se ha asignado el valor para x0 porque hemos incluido los puntos y coma. Entonces decimos que esto es opcional, ¿no? Depende de la utilidad que nosotros querramos darle a nuestro programa. Y ahora pasaremos a ver otro uso del while, un uso práctico y sencillo. Supongamos que queremos realizar un programa para realizar un conteo sucesivo, ¿no? Un conteo que empiece desde un número determinado y llegue hasta 0. Entonces nosotros vamos primero a leer el valor del número desde el que se va a ir decrementando hasta llegar a 0. Para ello usamos la función input y dentro la pregunta que haremos al usuario: ¿desde qué número desea el conteo regresivo? ¿No? Entonces leeremos el dato y lo reportaremos
Es decir, no ponemos el punto y coma para que aparezca x0 igual y el valor que se acaba de ingresar. Y luego, mientras que x0 sea que 0, mayor o igual que 0, mayor que 0, perdón, mientras que x0 sea mayor que 0, se le va a ir disminuyendo en 1 su valor. Digo que es simplemente mayor que 0 porque cuando sea 1 disminuirá x0 valdrá 0 y eso se mostrará. Si escribo mayor o igual a 0, cuando x0 valga 0, se entrará en la iteración y x0 valdrá menos 1 y se mostrará por pantalla menos 1. Entonces esto ya no es necesario porque ahora vamos a quitar los puntos y coma. Ejecutamos y nos pregunta ¿desde qué número desea el conteo regresivo? Si ingreso 10, entonces mostrará el conteo regresivo desde 10 hasta 0. Y también hay otra manera de mostrar esto, que si yo agrego un punto y coma, en ambos casos ahora la manera de reportarlo sería a través de un disp, tal y como habíamos hecho anteriormente. Esto de alguna manera nos da un mayor orden. ¿Por qué? Porque ya no se muestra x0 igual y en la línea siguiente el valor, sino que simplemente se muestran los valores uno en cada línea. Ejecutamos y nos pregunta nuevamente, ahora si yo ingreso 7, muestra desde 7 hasta 0. Y ahora haremos un cambio en el programa para no usar el bucle while, sino ahora el bucle for. Y existen dos maneras de hacer uso del bucle for. En el primer uso es cuando nosotros especificamos simplemente un valor inicial y un valor final. En este caso el incremento del valor inicial es siempre de una unidad y aumenta hasta llegar al valor que se especifica luego de los dos puntos. Y otro uso es escribir también for el nombre de una variable igual su valor inicial, pero ahora especificamos el valor que va a tener el incremento y también el valor que no se puede exceder. Por ejemplo, x igual 3, 2.4, 2.35 empezaría asignando a x el valor de 3, luego 7 y continuaría aumentando siempre que sea menor o igual que 35. Y la diferencia entre el for y el while, como ya lo habrán notado, es que el bucle for siempre permite inicializar variables, mientras que el bucle while simplemente se encarga de evaluar condiciones y no de asignar variables, sino que la asignación de variables se hace previamente, por lo que podría ocurrir que un bucle while no tenga iteración alguna, ya que desde la primera vez que se pregunte por la condición sea falsa. Esto que he mostrado es en modo general, ya que un bucle for también necesita unas sentencias y también su respectivo end para marcar el fin del mismo. Entonces, para empezar, simplemente vamos a través de la función disp, mostrar los valores de h. Esto va a demostrar que el valor de h va cambiando en cada iteración. Al ejecutar observamos cómo mostramos los valores desde 1 hasta 5 según lo que indique el bucle for. Ahora si cambiamos esto y al final agregamos otros dos puntos y ponemos por ejemplo 37, veremos cómo el valor de h aumenta desde 3, de 5 en 5, siempre que no excede el valor de 37, es decir, puede ser igual a él, pero no excederlo. Al ejecutar se observa justamente el aumento de 3 hasta 33 y solamente hasta allí porque más 5 daría 38 y ya excedería el límite. Otra forma de usar la función disp es que además de especificar un solo dato podemos especificar varios datos entre corchetes. Eso haría que se cree un vector. Por ejemplo, si escribimos h, h al cuadrado, crearemos un vector donde estos elementos conformen una fila, ya que como habíamos visto anteriormente, poner una coma o un espacio significa separar elementos de una misma fila. Entonces se creará un vector
fila de dos elementos, y para cada iteración se hará lo mismo, por lo que se crearán vectores filas de dos elementos y varios sucesivamente, lo que dará la apariencia de tratarse de una matriz, pero no es el caso. Al ejecutar se observa ello. Los valores que corresponden a h y los valores que corresponden al cuadrado de h. Respecto a la creación de vectores, se puede usar también una notación muy similar a la del bucle for. Un ejemplo de ello sería crear un vector f en el que contenga elementos desde 1 hasta 7. Si especificamos solamente de esta manera, sus elementos irán aumentando de 1 en 1. Y ello puede verificarse ejecutando esa porción de código. Entonces, de manera similar, podemos crear un vector g que tenga elementos que empiecen desde 3, aumenten de 2 en 2, pero que no excedan 17. Y así, de la misma manera, es como se crea un vector fila. Nosotros podríamos cambiar de vector fila a vector columna simplemente obteniendo la transpuesta de dichos vectores. Por ejemplo, asignando a f, f apóstrofe. Y los valores son los mismos, sino que simplemente han pasado de ser fila a ser una columna. Además, podemos aplicar operaciones sobre los vectores. Por ejemplo, si escribimos g más 3, a cada uno de los elementos del vector fila g se le va a sumar 3 y se va a reportar el valor que corresponde. Aquí podemos finalizar estas asignaciones con puntos y coma para que no se muestren y que solamente se muestre esto. Es decir, no es que se estén comentando, no es que se estén obviando, se están realizando, pero simplemente no se muestra lo que resulta de asignar esos valores. Y aquí observamos el resultado de g más 3, porque los valores de g empiezan en 3 y aumentan de 2 en 2. Entonces, si a ello le sumamos 3, empieza desde 6 y aumenta de 2 en 2. Además, podemos realizar otras operaciones, como por ejemplo, realizar multiplicaciones o divisiones a los elementos. Al ejecutar veremos el resultado que corresponde a ello. Este es el vector g y estas son las respuestas que resultan de haber aplicado respectivamente sumar 3, multiplicar por 2, dividir entre 3 y restar 1. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es que en el caso de elevar a una potencia no podemos simplemente escribir g al cuadrado, ya que ello nos dará error. Porque tenemos que hacer uso del operador punto para especificar en este caso que queremos elevar cada uno de los elementos del vector fila g al cuadrado. Escribiendo el punto ya es posible elevar cada uno de los elementos correspondientes al cuadrado. También es posible crear matrices dentro de MATLAB. La manera de hacerlo es muy similar a la de los vectores. Por ejemplo, crearé una matriz M con 3 filas y 3 columnas. Los elementos pertenecientes a una misma fila están separados por coma. También pueden separarse por espacios en blanco. Y el punto y coma indica un cambio de fila, es decir, pasar a la siguiente fila. Y así se conformaría de 3 filas. Y el uso de matrices en MATLAB es muy recomendable, ya que MATLAB nos permite obtener fácilmente la inversa de una matriz escribiendo simplemente la función imp
y como argumento pasarle el nombre de la matriz. También es posible obtener su determinante, simplemente haciendo llamados a las funciones respectivas, y también los valores propios de la matriz. Esto se corresponde con la inversa, esto con la determinante y esto con los valores propios de la matriz. Finalmente, así podemos observar estos resultados. Los valores propios, la determinante y la inversa. En muchos casos la inversa nos la mostrará de este modo, en el que se refiere a que este valor debe estar multiplicando a cada uno de ellos, a cada uno de los elementos de la matriz que se indica.